Muy buenos días, hermanos. Soy el Padre Eliel, colaboro en la parroquia de Santa Cecilia y pertenezco a la unidad de la Inmaculada Concepción en Santa Cecilia. Y seguimos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Hoy nos toca compartir con ustedes el capítulo 12, del versículo 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra de Dios. Bien, hermanos, pues hemos estos 3 días compartido con ustedes el Evangelio y está todo seguido. Hoy ya nos toca el capítulo 12 y vemos que Jesús sigue sigue en esta disputa contra los fariseos. Hoy nos dice el texto que ya los fariseos se han reunido y se están poniendo de acuerdo para atacar a Jesús. Es muy incómoda la persona de Jesús para ellos. Ellos ven los prodigios que Jesús realiza, además de que también las enseñanzas que hace tienen autoridad. Y entonces, mientras tanto, las acciones y también las enseñanzas de los fariseos son echadas por tierra. Entonces, ellos están negando rotundamente la acción de Jesús y, como consecuencia, que Dios obra a través de Jesús. Entonces, resulta que el día de hoy Jesús se entera de los planes de los fariseos y dice el texto que Jesús se retira. Este es un signo de que los planes malignos no están por encima de los planes de Dios. La profecía que escuchamos hoy, el primer canto del siervo en Isaías, nos dice cómo se tiene que realizar la justicia. Los tiempos mesiánicos se siguen manifestando en las obras que realiza Jesús. Recordemos un poco que Jesús da la vista a los ciegos, hace oír a los sordos, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Estos son los signos mesiánicos. Y antes de que Jesús sea prendido, se tienen que realizar estos signos para que la gente aprenda y vea en Jesús esta manifestación de Dios y por lo tanto crea en Él. Bien, entonces, hermanos, el plan de Dios es un plan mayor a los planes nuestros. La invitación es a que nosotros confiemos en Jesús. Y como les decía el primer día que comencé a compartir con ustedes, una clave de reflexión fundamental para nosotros como cristianos es estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Jesús está dispuesto a hacer esta voluntad. Él quiere cumplir la voluntad del Padre, es su misión. Y mientras tanto, enseña a quienes lo están siguiendo a que también estén dispuestos a cumplir la voluntad del Padre para sus vidas. Los planes del universo están en las manos de Dios. Cuando llegue la hora, Jesús tendrá que dar ese paso, pues de pasar de este mundo al otro, a la presencia ya de Dios. Es decir, tendrá que morir. Pero todo para cumplir su misión, vencer la muerte, siempre cumpliendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre y la de Jesús son una sola voluntad. Así es que nosotros también estamos llamados a que la voluntad de Dios en nuestra vida sea la misma. Hermanos, los invito a que, así como Jesús, estemos dispuestos a cumplir la voluntad del Padre en nuestra vida. Pidámosle a Jesús que nos siga enseñando cómo. Mantengámonos firmes en ese deseo de cumplir esta voluntad. Quisiera compartir finalmente ya con ustedes una breve reflexión de uno de los grandes teólogos que nos dice: la voluntad del Padre es muy accesible a nosotros. Estoy hablando de Romano Guardini.
Y él dice que la voluntad del Padre se cumple cada día con lo que me toca. Y esto es algo fácil, pero también a la vez es difícil. Es decir, quien es estudiante, pues está llamado a ser diligente, responsable como estudiante. Y en ese sentido está cumpliendo la voluntad del Padre. El que es hijo de familia, comportarse como tal, como hijo de familia. Y el padre, comportarse como verdadero y auténtico padre, con amor a su esposa, a sus hijos. La madre, de igual modo. Y así cada uno cumpliendo su rol en lo que nos toca. Me gusta mucho hablar siempre del ejemplo del estudiante. El estudiante, cuando tiene programado un momento de estudio, pues si lo dedica a algo que no sea estudio, como los medios de comunicación, ya no está cumpliendo con lo que le toca. Y en este sentido, hermanos, ya es algo muy práctico que nos ayuda a que en lo palpable cumplir la voluntad del Padre. Jesús nos enseña esto, cumplir la voluntad del Padre. Vamos a pedirle a Él que nos enseñe, que nos dé la sabiduría, la fortaleza, y podamos así, como auténticos cristianos, seguirlo aprendiendo de Jesús.